Bueno, estamos revisando algunos textos y tratando de traer a la memoria qué es lo que realmente es una iglesia. Su formación y podemos llamar sus funciones de ella, funciones que deben ser útiles al grupo de personas que se encuentran dentro de ella. La Biblia está referida a iglesia, donde la palabra eclesia la encontramos más en el Nuevo Testamento, pero tampoco podemos dejar de ver el Antiguo Testamento como iglesia, porque Dios se hace de un pueblo. Ese pueblo es una congregación del hebreo kajer, ¿no? Entonces esta congregación viene a ser la iglesia de Dios, porque esta iglesia tenía sacerdotes exclusivamente separados para la función de servir a Dios, comunicarse con Dios, y el comunicado transmitirlo al hombre y viceversa, comunicarse con el hombre y llevar. Es un encuentro, una representación del sacerdote, que con Jesucristo cambia un poco, porque ya todos aquellos que aceptan su condición de ser pecadores hace de que reciban el Espíritu Santo, y al ser ellos también hechos parte de ese pueblo de Dios, ahora en Cristo todos somos sacerdotes de un nuevo pacto, ¿no? De un nuevo pacto. Pero sin tratar de desviarnos de lo que es una iglesia, la iglesia es un lugar donde se van a congregar un grupo de personas, ¿no?, para adorar a Dios, ¿no? En nuestro caso, podemos decir como una iglesia evangélica que busca conocer de Dios, vivir, experimentar. Entonces, la iglesia va a ser un lugar donde uno va a aprender, se va a preparar, ¿no? Va a adquirir conocimientos, pero también ese conocimiento va a ser una experiencia nueva, porque no solamente es un conocimiento, sino también tiene que ser algo práctico, algo que se vea que la persona está cambiando. Pero algo que quizás no se va a ver dentro de una iglesia, quizás no se va a permitir que se vea, porque va a tener que ser contado o tener que vivir una experiencia científica para que se investigue los hechos en cada persona, en cada individuo de los milagros de Dios. Pero eso va a ser lo trascendental en una iglesia, de que cada persona, de que cada individuo que se acerque a Dios, Dios va a obrar en su vida, va a transformar su vida, va a sanar su vida, va a restaurar su vida. La condición del hombre debe cambiar. Y no solamente porque sea una condición de apariencia, no porque solamente sea una condición de que, bueno, pues vemos que aparentemente la persona cambió. No, la persona tiene que adquirir el carácter de Cristo, un carácter que todo el Nuevo Testamento nos muestra en los Evangelios. Ese carácter, un carácter de autoridad, un carácter de amor, un carácter de perdón, un carácter de misericordia, un carácter involucrado con su pueblo sin hacer acepción de personas, un carácter que estaba dispuesto a perdonar. Entonces, la obra de Dios se verá en la conducta del ser humano, en la conducta del nuevo creyente, en la conducta del Hijo de Dios. Entonces, podemos decir que la iglesia es un lugar de formación de los nuevos hijos de Dios. Pero podemos decir que la iglesia será sinónimo de entrar al cielo. Tampoco. Es cierto que nosotros queremos aplicar a la iglesia el hecho de que es un organismo, no una organización, pero muchas veces la iglesia no funciona como un organismo vivo, sino más bien funciona como una organización. Cuando debería ser todo lo contrario. La iglesia debería ser un organismo vivo, pero en la realidad
podemos decir que la iglesia no es sinónimo de salvación. Y muchos textos nos van a hablar de esto, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor. Entonces podemos comprender de que Dios, un Dios 3 veces santo, cabot, siempre quedará tener un pueblo santo. No un pueblo perfecto, pero un pueblo santo, un pueblo que se ame, ¿no? Un pueblo que dice que para conocer que somos hijos de Dios es que tendremos amor unos por otros. Y a veces esto no lo encontramos, ¿no es cierto? Porque encontramos un celo que queremos espiritualizar, pero es un celo. Entonces no podemos decir que la iglesia es sinónimo de salvación. Solo Cristo realmente nos llevará a comprender, a entender cuál es la realidad delante de Él y mi condición. Y ante esa realidad, yo no me presento a una denominación, yo no me presento a un pastor, me presento o nos presentamos delante de Dios. Y Dios como que pasa un examen de rayos X, o ahora los exámenes han cambiado, un examen tomográfico, espiritual lo podemos llamar, y realmente Él nos va a hacer comprender o entender y hacer ver, mira, este es tu resultado. Y nosotros diremos, sí, pues esa es mi condición. A Dios no le podemos engañar, no le podemos mentir. Entonces solo Dios sabe quiénes realmente dentro de una iglesia vamos a ser esos hijos de Dios que Él quiere, que Él busca, que Él espera, y no solo espera, sino que Él sigue obrando por medio de su Espíritu para tratar en cada uno de nosotros. Entonces, viendo la primera parte de lo que podríamos decir que es una iglesia, ¿no es cierto? Podemos tratar de encontrarle un título, ¿no es cierto?, a una pequeña introducción. Pero como un segundo punto trataremos de entender entonces cuándo se forma una iglesia, en qué momento aparece una iglesia. Estábamos diciendo de que ya desde qué momento que uno se congrega ya es una iglesia. Entonces no podemos creer o pensar o asegurar que solo iglesia es en el Nuevo Testamento. No podemos decir. No, tenemos que ver que iglesia viene de congregación, no solamente de eclesia, sino de congregarse, de reunirse. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Entonces, si un grupo de personas, de seres humanos, se reúne para adorar a Dios, podemos ver que desde el Antiguo Testamento ya existía una iglesia. No con el nombre griego que nosotros conocemos de eclesia, sino con el nombre de que se congregaban. Lo que hoy también hacemos, congregarnos. Entonces acá cabe la palabra griega, kajer, congregación. Entonces podemos comprender que desde el Antiguo Testamento ya existía una congregación que buscaba, que adoraba, que se arrepentía y que era corregida por parte de Dios, porque aquel que se acerca a ser parte de Dios, Dios lo corrige. Y esa es una muestra de que sí realmente Dios está obrando en cada uno de su pueblo, de sus hijos, ¿cierto? Luego cuando Jesús aparece, sabemos de que le deja encargado a Pedro, de que Pedro se va a encargar de ver por la iglesia. Pero en el camino vamos encontrando diferentes hechos que la iglesia empieza a tener. Una de ellas es la evangelización. La evangelización es muestra de que uno está sirviendo a Dios. La evangelización alcanza a más personas. La evangelización es obra, no de la persona, no del pastor, no del predicador, no del evangelista. Y eso tiene que quedar muy claro, porque hoy se quiere hablar mucho de crecimiento. Es cierto que puede haber muchas formas de evangelizar, pero ojo, formas, pero no lo que Dios obra. La Biblia también nos enseña que Pablo sembró, Apolo regó, pero que realmente el que da el crecimiento en una iglesia es Dios. Entonces esto nos va a llevar a entender y a comprender de que no somos nosotros, por muy buenos maestros que tengamos en nuestros diferentes seminarios, que quieran enfocar un punto de vista y decir que esto es una realidad, y la enseñanza a través del tiempo nos ha enseñado que eso no es así. El único que se encarga de dar crecimiento es Dios, por su misericordia que Él tiene sobre la raza humana, sobre sus criaturas. Él es el que se encarga de alcanzar, y somos nosotros, nos guste, como dice la palabra, de buena o de mala gana, estamos llamados a alcanzar, a llevar la buena semilla, y oramos que Dios pueda caer en buen terreno para que más personas puedan comprender. Entonces vamos separando de que una de las funciones de la iglesia, ¿qué cosa era? Era evangelizar,
alcanzar a otros el mensaje de salvación, porque una orden se nos fue dada. Y la orden es llevar, fuera de buena gana o fuera de mala gana, pero la orden la tenemos. ¿Cuál era otro problema que se presentaba cuando empezamos a recibir los evangelios? Era de que en los primeros tiempos de la formación de la iglesia, las primeras iglesias se reunían en casas. Se reunían, entonces había una administración, como decimos hoy, eclesiástica, aquella que se encarga de ver, de cautelar cuál es lo mejor. Pero ellos se reunían, ¿para qué? Para orar. Oraban, que se encontraban para orar, se reunían en casas, ¿no es cierto? Antes de que se dé la persecución, se reunían en casas. ¿Pero para qué se reunían? Para orar, para alabar, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que la iglesia está para eso, para reunir a un grupo de personas. ¿Para qué? Que va a llegar a qué cosa? A aprender la doctrina bíblica de Dios, a escuchar y comprender que Dios tiene un propósito, tiene un plan, tiene una estrategia, tiene un sentido, tiene un oriente, tiene un norte para cada uno de nosotros, y aquella está por medio de su palabra. Entonces la iglesia empieza a tomar forma, cuerpo, de esta manera, porque se reunían, estaban ahí los primeros cristianos, los primeros discursos que empezamos a escuchar, bueno, uno se emociona a escucharlos cuando los lee y uno se siente que en ese momento uno los está escuchando. Pero esa es la forma, esa es la realidad. Esta fue la presencia de Dios, que se va a manifestar con la presencia del Espíritu Santo, con la conversión masiva de 5.000, 3.000 personas que empezaban a congregarse y las primeras dificultades que empezaron a presentarse. Qué bueno, tenían que tratar de ver quiénes iban a dedicar a la administración. Entonces empiezan a surgir los primeros servidores, los primeros sugieres, los primeros hombres y mujeres van a entregar su vida, a colaborar en el ministerio, los que van a ser de ayuda. Entonces empieza a surgir un equipo, un grupo de trabajo que al ver que la obra estaba creciendo tenían que asumir esa responsabilidad, una responsabilidad eclesiástica o administrativa. Pero es bueno, es importante recordar que era un grupo de trabajo que vivía, que administraba, que cuidaba, ¿no es cierto?, unos a otros. Entonces, este cuidado y esta responsabilidad estaba ligada siempre a un diaconado, estaba siempre en conjunto, en equipo, en armonía, no en discrepancias. Podían haberla, pero buscaban siempre entre ellos zanjarla. Entonces, ¿qué podemos notar? Llamemos en una segunda parte, una armonía. Existía armonía aquella que ellos podían comprenderse, podían conversar, podían estar juntos, podían realizar funciones y tener soluciones, habiendo aún discrepancias, aún bien enfrentamientos o confrontaciones o momentos difíciles que ellos vivían, pero sabían asumir, o sea, eran justos. Había una justicia, había un equilibrio de aplicar una buena administración sin favorecer a unos o desfavorecer a otros. La administración era lo más justa posible. Entonces, esa función de la iglesia, de administrar a un grupo de personas dentro de la congregación, llevando la palabra de Dios para que ellos puedan aprender y vivir, aparte de estar evangelizando, eran funciones establecidas. Funciones establecidas para cada creyente. Creyente que debe vivir dentro de la iglesia. Ahora, enfrentamientos, confrontaciones, las podían haber, pero eran superadas porque había quedado la enseñanza de que como discípulos tenían que amarse. Pero recordemos también que ellos eran reconocidos por toda la comunidad, por todos los vecinos. Entonces, ¿qué podían ver en ellos? Que eran hombres y mujeres que realmente no solamente pues vivían espiritualmente o se congregaban, sino que eran reconocidas por la comunidad. Eso equivalía a muchas cosas. De que esas personas vivían y colaboraban con el prójimo, respetaban al prójimo, amaban al prójimo, toleraban al prójimo, lo comprendían. Y no solo lo comprendían, sino que se relacionaban. No eran alguien que agachado pasaba, no. Ellos tenían comunicación, estaban relacionados, porque tenemos que comprender que para que otras personas entiendan a otras personas, no solo son yo puedo pedir pasar y quién será. No podría entender a mi vecino si no me habla y no me dice nada, o no conozco.
A menos que yo converse con esa persona, o esa persona converse conmigo, nos comunicamos, amiga, y esto, aquello. Había, ¿qué cosa? Cierta comunicación. Y eso equivale a respeto. Respeto por el prójimo, amor por el prójimo, preocupación por el prójimo, ayuda por el prójimo. Entonces, este pueblo de Dios que se reunía en la primera iglesia, ¿qué tenía? Como otra característica, tenía presencia social. Entonces, no solamente vivían un gueto espiritual, estaban encerrados, sino que tenían un acercamiento. Y todos los tiempos sabemos que la conducta del hombre siempre llevada al pecado, a la maldad, a tantas cosas otras más, que no es el tema de detallar, pero ellos enfrentaban esa situación y eran reconocidos por toda la comunidad. A pesar de que eran perseguidos, muchos eran muertos, ¿no es cierto?, entregaban sus vidas en el Coliseo, o específicamente como Esteban, el primer mártir de la iglesia, que venían y lo mataban porque estaba evangelizando, y a los religiosos pues nunca les parece que la verdadera palabra de Dios pues confronte sus vidas, y bueno, ¿no? Parece que eso no ha cambiado mucho, porque hoy, más allá si lo llamamos fariseos o no lo llamamos fariseos, pues existen muchos religiosos, legalistas, ¿no?, que no pueden comprender y entender de que quien hace la obra es Dios, no la persona, no una denominación, sino el mismo Señor, Dios todo, y la relación personal es con Él. No bajo factores de que a mí me parece que este es lo que tú tienes que hacer o esto es lo que se tiene que hacer. No, vamos a retomar un poco lo que decíamos al inicio, ¿no es cierto? Pueden haber muchas formas de trabajar, de crecimiento, trabajo en casa, trabajos en célula, campañas evangelísticas, tocar las puertas puerta en puerta. Pueden haber muchas formas, pero realmente que quien da el crecimiento es Dios, no el hombre. Entonces, si uno viene a otro siervo de Dios, a un consiervo, a querer imponerle, sabes que yo creo que es así y tú trabajas así, no estamos haciendo bien, pues, porque cada siervo de Dios tiene una relación personal con Dios. Entonces es cierto que hay que respetar una estructura eclesiástica, es correcto, hay que respetarla, pero también hay que saber respetar lo otro. Hay que saber respetar la relación personal que cada siervo de Dios tiene delante del Señor y cómo puede conducir, cómo puede llevar a una congregación a que vivan, a que se relacione con Dios. Entonces podemos entender que hay discrepancias que hoy podemos encontrar en estos tiempos, en estos siglos, ¿no es cierto?, de la posmodernidad, muchos factores, ¿no es cierto? Otro de los temas que podemos estar encontrando acá, prácticamente, ¿qué cosa es? Una relación que existía. No era, existe que había jerárquica, pero no era aquella que era pues vertical, era una jerarquía horizontal. Ella se unía al consiervo y se comunicaba y veían cómo podían solucionar ciertos aspectos de la iglesia, y entre ellos estaba la corrección, estaba la disciplina de la autoridad, ¿no? Dependiendo cuál era la actitud que se debía tener, la iglesia veía a alguien que estaba en un pecado muy grande, lo sacaban, lo retiraban, no lo mantenían, no lo tenían. Nosotros a veces somos muy nobles, muy buenos, conocemos y seguimos restaurando, porque bueno, queremos buscar la manera. Tampoco estoy sugiriendo que se vote a nadie, sino que lo que trato de llegar a establecer es que tiene que haber un criterio de comunicación, de respeto, de una autoridad que debe llegar a mantener, y que eso debe cuidarse, debe mantenerse, porque justamente eso va a hacer que la iglesia sea la iglesia pues que alcance a otros. Por eso que decimos a un inicio, pues que la iglesia no es sinónimo de salvación, Entonces, cuando vamos comprendiendo las funciones de la iglesia, también podemos encontrar que estaba dedicada a administrar, a cuidar, a velar, ¿no?, por la vida de las personas, por la conducta de las personas dentro de los parámetros establecidos por Dios, pero también actuaba con una forma de amor que buscaba restablecer, ver el cuidado, ¿no? Aparte vemos que es una obra evangelística, la iglesia tiene un aspecto evangelístico, como alcanzo, pero insistimos en que cada iglesia puede tener un plan, una estrategia, pero se tiene que reconocer que quien da el crecimiento es Dios, no el plan. No se puede uno agarrar y decir, sí, este es el mejor plan, hay que tener una iglesia modelo o grande o de célula, es ella la correcta. No podemos decir eso, no podemos aseverar eso, porque estamos espiritualizando un concepto humano y estamos revirtiendo los papeles que tiene establecido la palabra de Dios. Quien da el crecimiento es Dios.
Y nosotros tenemos que agradecer eso y decir claramente eso, sin tratar de buscar o espiritualizar cualquier acto o conducta o forma o estilo que tengamos. No, crecimiento lo da Dios, no un plan, no una forma, no. Pueden haber muchas maneras y qué bueno que existan. Hombres que busquen, siervos que busquen tener un modelo, pero que no se diga que ese modelo es el único, ¿no? Porque estaríamos cambiando los papeles, dejando a Dios a un lado y poniendo nosotros en ese sentido. Entonces, y eso tampoco podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿no? Tampoco podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces la palabra se va extendiendo, la palabra va alcanzando al hombre, a unos demora más, a otros de repente mucho más rápido, pero esa es la función de ir evangelizando, ¿no es cierto? Función de ir administrando, función de ir congregándose. ¿Para qué? Para orar, para alabar, para compartir, para respetarse, para aprender. Entonces la iglesia va a ser también un lugar donde las personas van a aprender a conocerse, a relacionarse, a tener una amistad, a buscarse, ¿no es cierto? Se van a estimular dentro de ella, ¿no es cierto? La amistad, se van a estimular las relaciones sociales. Para eso va a haber siempre alguien que va a estar responsable de cada grupo humano dentro de una iglesia, que cada iglesia pueda tener. Pueden ser de varones, pueden ser de matrimonio, pueden ser un grupo evangelístico, puede ser el grupo de servicio o ujieres, dependiendo, ¿no? Pero tiene que haber alguien que sea responsable, pero esa persona responsable debe tener ciertas cualidades o características que el grupo debe encontrar en esa persona. Esa persona pues debe ser responsable, esa persona debe estar asumiendo responsabilidad bajo una conducta adecuada, bajo un respeto, bajo una armonía. La armonía va a ser muy importante. No, es cierto que pueden haber cosas que pueden de repente incomodar y molestar, pero se tiene que saber reconocer y decir, bueno, perdón, de repente me equivoqué, me excedí en decirte algo, pero mi intención es poder colaborar y no decir cosas y después de ahí como que no pasó nada y bueno, que se tomen como fueran. Entonces ahí empiezan a surgir. Entonces tiene que haber una claridad en la iglesia, qué es lo que se quiere hacer, decir las cosas claramente, hacia dónde queremos hacer el alcance, o seguimos acá, o qué nos falta. Entonces tratar de buscar ese equilibrio que debe haber en un crecimiento normal dentro de una iglesia, en una unidad, en una responsabilidad, en un compañerismo, en un discipulado, ¿no? La persona tiene que ser discipulada, el nuevo creyente tiene que ser cuidado, ¿no? Y el cuidado de un bebé pues es delicado, ¿no? No podemos tratar a un bebé, ¿no es cierto?, como a un niño de 8 o 10 años o de 5 años. Cada tiempo, cada etapa de un crecimiento tiene ciertas características especiales de cuidado. Tampoco quiero decir que cuando crezca grande pues hay que tratarlo de manera muy rigurosa, muy dura. No, tampoco. Pero sí debe haber una enseñanza clara para poder dirigir la vida, porque estamos dirigiendo vidas, no estamos administrando máquinas, ¿no? Sino vidas, ¿no? Vidas. Y esto va a ser muy importante para poder desarrollar dentro de una iglesia. Entonces podemos encontrar que las funciones de enseñanza también van dentro de la iglesia. Y podemos tocar acá un tema muy importante que está sucediendo, ¿no es cierto? La falta de una doctrina clara. Hoy se predica o se enseña, ¿no? en los púlpitos de una manera totalmente equivocada, porque hacen doctrina de un texto de Hechos, de un texto de Romanos, de un texto por acá y por allá, y van y a veces uno dice qué bonito, ¿no? Pero realmente no han tocado, no han trabajado un tema, ¿no? Porque cuando se quiere trabajar un tema, pues hay que tocar un texto, hay que ir avanzando el capítulo referente al tema que quiero tocar, sea de matrimonio, sea de amistad, sea de perdón, sea un tema evangelístico, cual fuera el tema, debe ser trabajado. No podemos estar articulando un texto, 2 textos acá para tratar de hacer una enseñanza. Sí, muy bonito, pero realmente no estamos enseñando nada. Tenemos que empezar y seguir una secuencia que debemos tener si es que realmente tenemos un llamado, la responsabilidad de aprender, de llevar estudios básicos para poder cada día realmente ir enseñando mucho mejor de lo que enseñábamos anteriormente, crecer no solamente en el servicio, sino en el conocimiento de la palabra del Señor y también en la conducta. Tiene que haber un equilibrio en la vida del creyente para poder entregar. Entonces, si vamos a enseñar un texto de amistad, por ejemplo, podemos tocar
un texto específico entre la amistad que existía entre Dios o Abraham, o la amistad que existía entre David o Jonathan, o la amistad que existía entre Pablo y sus discípulos que él tenía que estaban formando, como Timoteo. Entonces, tratar de encontrar un equilibrio temático, ¿no?, que pueda llevar texto por texto, que pueda trabajarse el texto. Entonces la iglesia también debe tener una buena hermenéutica, una buena homilética en base a la doctrina bíblica, una doctrina que no puede la iglesia perder, no puede estar echándose mucha agua, o no se puede dar un alimento que realmente engorde a la iglesia y no le haga bien. Tiene que ser un equilibrio nutricional espiritual para la iglesia, para el sostenimiento de la iglesia. Los temas deben ser realmente temas trabajados. Ahí la iglesia va a crecer, la iglesia va a asumir compromiso, va a asumir responsabilidad, y no vamos a estar espiritualizando cada situación o cada cosa, sino que vamos a empezar a manejar. Entonces la iglesia también tiene que manejar una buena enseñanza, una buena doctrina, no puede perderse. Entonces estamos entendiendo qué es la función de una iglesia, ¿no es cierto? Entonces ese compartir la palabra no solamente es un compartir, sino realmente es una enseñanza. Y así cada curso que se tenga de bautismo, de la vida de Cristo, o el Espíritu Santo, o la doctrina del pecado, deben ahí, o temas evangelísticos, ¿no es cierto?, o temas específicos, pero dependiendo, tienen que ser trabajados, llevados realmente, ¿no es cierto? Y la persona o el siervo de Dios, ¿no es cierto?, que esté encargado de tener un tema, o el maestro, ¿no es cierto?, que esté en el servicio, ¿no?, debe preparar un tema, debe trabajar un tema, ¿no? Porque a veces, qué fácil, ¿no?, tener un tema, revisar un tema, y después de ahí esa persona se va porque tiene que hacer otro ministerio, y el otro llega y coge y sigue lo mismo, no revisa nada. Entonces empieza a repetir, y no puede ser. Pues la vida cristiana tiene que ser renovable, tiene que ser cada vez transformadora. Entonces la persona que llega tiene que renovar, tiene que ver cuál es la actualidad, tiene que encontrar, ¿no es cierto?, en su investigación bíblica, tiene que encontrar nuevamente el trabajo para desarrollar con un nuevo grupo de personas. No se puede estar recogiendo temas y solamente repitiendo. No se tienen que adecuar a la vivencia de la iglesia, a la actual, ¿no?, contextualizar los tiempos, contextualizar y vivir a aquellos tiempos. Entonces podemos comprender que una de las bases de la iglesia es que se amen unos a otros. El amor entre ellas las va a llevar. ¿Por qué? Porque van a asumir una responsabilidad, se va a asumir un compromiso. Estamos hablando de un compromiso. Entonces, el pueblo de Dios asume un compromiso como iglesia del Señor. Iglesia que en primer lugar tiene que amarse. Una iglesia que va a empezar a crecer con una sana doctrina. Una iglesia que va a llevar a evangelizar. Un evangelio, el evangelio de Cristo, para el perdón de las personas en cada una de ellas. Una administración en equilibrio de manejar que la iglesia esté administrada, cubierta en sus diferentes ministerios, escuela dominical, jóvenes, ¿no es cierto?, adultos, matrimonios, esté equilibradamente cuidada, pastoreada, vigilada, ¿no? Y el otro aspecto de la iglesia que mucho hoy se debate, que mucho hoy no están de acuerdo, que muchos no les parece, que no creen, ¿no?, es el hecho de dar el diezmo. Una iglesia del Señor tiene que tener una responsabilidad de diezmar, ¿no es cierto? Y tenemos que siempre recordar cómo Abraham, antes de que Dios le cambie el nombre, pues se encontró con Melquisedec y le dio el 10% de todo lo que tenía, ¿no? Entonces ahí todavía no existía ni un mandato ni una orden, ¿no? Y él lo dio, entonces adorando a Dios de lo que él había dado, lo que él tenía, ¿no? Una posesión, una victoria, ¿no? Entonces lo dio. Entonces nosotros tenemos que comprender que el diezmo es una parte vital del creyente, de su madurez, de su responsabilidad como creyente delante del Señor, un corazón desprendido, ¿no es cierto?, para dar, ¿no?, a Dios, de entregar a Dios, ¿no? Entonces ahí no vaya a ser pues como ese chiste que dice, no, bueno, si es de Dios, pues yo tiro el dinero arriba, que él lo agarre y lo que cae es mío. No, tampoco es así. Hay responsabilidad, hay una administración, hay que cuidar, hay que cautelar los ingresos económicos, en adquirir primeramente hoy
dependiendo del lugar que uno se encuentre, lo que vale un terreno, lo que vale una construcción, lo que vale darle esa comodidad. Pero para eso está el diezmo, justamente para eso, para saber administrar y ver dónde nosotros tenemos que ir canalizando. Y la iglesia es sabia, ¿no? La iglesia se va a dar cuenta cuando su siervo pues está preocupado en cuidar, en arreglar, en dar a la iglesia el uso adecuado, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, para el pago del pastor, para la extensión del reino con otros misioneros, dependiendo del tamaño de la iglesia que sea y donde se encuentre geográficamente ubicada. Pero el diezmo tiene que llevar siempre a que sea bien administrada. Entonces ahí estamos viendo de que el diezmo debe ser una parte vital, no se puede estar viendo de otra manera el diezmo. El diezmo va a ser una parte importante de una iglesia. La comunicación, la adoración del hombre delante de Dios. Es cierto que adoramos las rodillas, que es la mejor forma, pero como yo adoro, como adoramos a Dios, pues con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Entonces es una función eclesiástica dentro de la iglesia, dentro del creyente, ¿no? Es cierto que quizás esto va a ser un proceso, en algunos le va a demorar, pero tenemos que cada vez animar a la iglesia, que ellos puedan experimentar delante de Dios, que Dios les va a bendecir. Dios es justo, Dios bendice a la iglesia es bendecida por Dios. Entonces, otra de las funciones que podemos, o responsabilidades del creyente dentro de ella es diezmar para la obra, diezmar para, ¿cierto? Para aquellos que son los que están dirigiendo, ¿no? Los pastores que están a cargo de las iglesias. Entonces podemos ir encontrando, podemos ir viendo que la iglesia también es, ¿no es cierto?, es una iglesia que necesita cuidarla, y la economía, ¿no es cierto?, va a mostrar cuál es la madurez o la responsabilidad de